apóstol Pedro, haciéndonos énfasis en esto, hermanos, acerca de que ninguna profecía de interpretación privada, sino que aquellos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermanos, escribieron lo que hoy usted y yo, hermanos, conocemos como la Biblia. La palabra inspirada, hermanos, significa que Dios mismo plasmó sus pensamientos, sus palabras, a través de las manos de aquellos hombres, hermanos, que dejaron guiarse, hermanos, por el Espíritu Santo de Dios. Una descripción muy gráfica de la palabra inspirada, hermanos, es, hermanos, que Dios sopló sus palabras. Una de las descripciones sobre esto, hermanos, es que Dios mismo puso, hermanos, en aquellos hombres santos que Dios utilizó, hermanos, para hoy, hermanos, usted y yo leer cada porción. ¿Sabe por qué, hermanos, creemos que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Por qué creemos, hermanos, que la Biblia realmente es palabra de Dios? Quiero darle dos argumentos. La primera, hermanos, es porque la Biblia no se contradice en ninguna parte. Si usted lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Biblia nunca se contradice, hermanos. Usted puede leer, hermanos, allá en el libro del Éxodo sobre la Pascua, hermanos, y usted puede leer el Nuevo Testamento sobre la muerte de Cristo, hermanos, y usted va a darse cuenta, hermanos, que Dios nos había hablado desde el principio, como nos habla en el Nuevo Testamento. Usted puede leer al profeta Isaías en el capítulo 40, anunciando la venida, hermanos, de Juan, como el que prepararía el camino del Señor, y usted va a leer los evangelios, Mateo, anunciando a Juan de su nacimiento, y como aquel Mateo lo describe, que prepararía el camino del Señor. La Biblia es inspirada por Dios, y es inspirada por Dios primeramente, hermanos, porque la Biblia es infalible, no se contradice, no tiene errores. Hermano, es que mi Biblia tiene errores. Hay errores de ortografía, hay errores de traducción. La Biblia, recuerda, dijimos, fue escrita en un idioma original que usted y yo, hermanos, no conocemos: el hebreo, el griego, el arameo. Pero, hermanos, cada transcripción, cada traducción de la Biblia, hermanos, hoy hay Biblia Reina Valera hasta 2024. Hay, hermanos, Biblia actualizada. Hay Biblia, hermanos, de lenguaje actual. Hay, hermanos, Biblia de lenguaje sencillo. Cada traducción que hacen, hermanos, cambia muchas veces, hermanos, la ortografía y el sentido original de una palabra, tal y como fue en el idioma original. Usamos, por lo tanto, hasta hoy, hermanos, nosotros una versión más apegada al idioma original, que es la Reina Valera 1960. Cuestionada por muchos, desestimada por algunos, pero, hermanos, hasta el día de hoy es la versión más leída de todo el mundo. Hay una versión, hermanos, que está siendo muy publicada ahorita, que es la Reina Valera Gómez. Esa versión, hermanos, tiene algunas palabras que han cambiado el sentido, hermanos. Y a veces, hermanos, compararlas no tiene caso. Únicamente yo he dicho aquí que si usted quiere comparar Biblias, hágalo con fin de estudio bíblico, porque a veces usted se puede confundir, ¿sí? Entonces, hermanos, la Biblia es infalible, no se equivoca, no tiene errores, no se contradice. Pero hay errores, hermanos, por traducciones, porque las palabras han cambiado el sentido, o porque la coma ya no está como debería estar. Esos son errores. O que la página, hermano, pero en sí, la Biblia es infalible. Es inspirada también, hermanos, por Dios, porque hasta el día de hoy la misma ciencia ha dicho que lo que está en la Biblia es verdad.
Hermanos, la ciencia, para que diga que algo es verdad, lo examina, lo examina y lo examina. Pero la misma ciencia ha dicho que lo que está aquí escrito es verdad. Así que, hermanos, ¿por qué es importante la Biblia? Porque es inspirada por Dios. Las palabras de Dios, hermanos, fueron dadas a aquellos hombres. Vamos a leer segunda carta del apóstol Pedro. Dios usó a hombres bajo la dirección del Espíritu Santo para escribir sus palabras. Segunda de Pedro 1. Al ser la Biblia inspirada por Dios, significa que es infalible y en ninguna parte, hermanos, se contradice. Segunda de Pedro 1, 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto: de ninguna profecía de la Escritura de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por más de 40 hombres en un periodo de 1600 años de diferencia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero, hermanos, lo que pensaba Isaías 400 años atrás, lo confirmó Mateo, hermanos, en la vida de Jesús. Y en ningún momento hay error, hermanos. En ningún momento hay contradicción. ¿Cómo es posible que 40 hombres en diferentes momentos, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias hayan estado de acuerdo? Porque son pensamientos de Dios y no de hombres. Pensamientos de Dios. Dios utilizó, hermanos. Y por último aquí, la palabra de Dios ya está completa, hermanos. La palabra de Dios ya está completa. Hoy, hermanos, ya no se le añade ni se le debe añadir algo más. Ya no, hermanos. Ya está completa. Hermanos, hay mucha gente que quiere añadirle más a esto. Hay una descripción, hermanos, en los judíos que tiene que ver con la Biblia. Pero, hermanos, ellos desde el principio de la vida de Jesús tienen, hermanos, aparte de la Biblia, hermanos, un libro que habla acerca de sus costumbres. Y a veces, hermanos, queremos mezclar, hermanos, mandamientos de hombres con el mandamiento de Dios. Pero no podemos añadir, hermanos, más a lo que ya está escrito. Porque entonces, hermanos, ya no sería palabra inspirada. Ya sería, hermanos, palabra de hombre. Número 2. La Biblia, hermanos, es importante, sí. La Biblia, hermanos, es para leerla. No es un amuleto. ¿Qué es un amuleto? A ver, ¿qué es un amuleto? ¿Dónde? Algo que da suerte, ¿verdad? Hermanos, a veces nosotros hemos llegado a pensar que porque tenemos la Biblia aquí, hermanos, todas las malas Biblias se van a ir. Todas las malas Biblias. Es que si llevas con tu Biblia, puedes caminar a las 12 de la noche y nadie te va a hacer daño. Te lleva el valiente por subir a las 12 de la noche. La Biblia no es un amuleto, no es un objeto. No es, hermanos, algo que lo utilicemos solamente cada vez que estemos preocupados, que estemos ansiosos, que estemos desesperados. A veces, hermanos, tenemos la mala costumbre de poner las Biblias en el centro de la mesa y lo abrimos ahí en el Salmo 91. Y ahí está en la mesa, en el Salmo 91. ¿Sí?
Pensamos que porque está en el Salmo 91, ya Satanás no tiene cabida en la casa. Estamos haciendo, hermanos, de la palabra de Dios una muleta. Estamos haciendo objeto de la bendita palabra de Dios, hermanos, únicamente un